Buenos días. Hola Martín, muy buenos días. Usted continúa siendo uno de mis más fieles seguidores, ¿no? Así que se le agradece, digamos, la deferencia. Bien, vamos a dar por iniciado de inmediato, Martín. No sé si tienes algo que plantear, alguna duda. Buenos días, Pilar. Algo que plantear previamente, porque tengo entendido que tuviste algunas dificultades, al igual que Pilar, para conectarte en la clase, en la última clase de la tarde de la semana pasada. Sí, el link que venía en el correo era el mismo link de la clase de la mañana. Entonces uno ingresaba y Ya, no qué permitía entrar a extraño. la reunión. Ya, de todas maneras, lo que hice yo ahora fue mandar el ID de la mañana al WhatsApp. Y el de la tarde, en el de la tarde voy a hacer lo mismo, ¿m? De tal manera que no nos enfrentemos a situaciones de este tipo. De todas maneras, la clase igual se hizo y está subida en aula, ¿ya? Y lo otro que voy a hacer ahora es un buen resumen con respecto al tema del RCM para, de alguna manera, mitigar ese tema de la última clase que tuvimos. ¿Ok? Pilar, algún tema a conversar o algo a plantear? No, nada, profesor. Bien, vamos de inmediato entonces a iniciar. Nosotros estamos en la unidad temática número 3, que son herramientas de gestión de mantenimiento. Dentro de las herramientas de gestión de mantenimiento vimos que las tres principales son el RBM, que es el que se aplica en condiciones, ¿cierto?, cuando las fallas pueden tener consecuencias catastróficas. Nace de la industria petrolera y la característica principal que hace la diferencia es que el RBM, para lo que es el cálculo de lo que es el nivel de riesgo, utiliza probabilidades del tipo estocástica, ¿no? Lo que requiere, ¿cierto?, de buena información, requiere de personas bien preparadas para lo que es el desarrollo de las tareas, los planes y las estrategias relacionadas con lo que es el RBM, que está muy asociado también con lo que es el RBI, ¿ya? Eh, Después, en las últimas dos clases lo que vimos fue el RCM, que es el mantenimiento centrado en confiabilidad. Podemos señalar, ¿cierto?, que el RCM es una de las metodologías más utilizadas o una de las más populares, ¿cierto?, dentro de lo que es el campo industrial del mantenimiento, ¿ya? Y que se utiliza para lo que es establecer las tareas, establecer los planes de mantenimiento y establecer también la estrategia de mantención de la empresa. El RCM nace por allá por los años 60, fundamentalmente basado en los problemas que tenía la industria de la aviación digamos, en esa altura del tiempo, ¿ya? Y el RCM, fundamentalmente, su preocupación fundamental está relacionada con lo que son las consecuencias que tiene una falla, ¿ya? Y el RCM se desarrolla en base a 7 preguntas, y lo otro relevante, ¿cierto?, en el RCM, en la medida que uno se plantea bien las 7 preguntas, son las preguntas 6 y 7, donde en definitiva uno establece el tipo de mantenimiento dependiendo, ¿cierto?, básicamente de las consecuencias que puede tener una falla, para lo cual existe, ¿cierto?, un árbol de decisión que hemos compartido y que lo pueden ver en las bibliografías que hemos señalado, básicamente en el libro El MUBRA y el RCM2, ¿ya? Donde ustedes pueden de alguna manera hacer un estudio más en profundo con respecto al árbol de decisión, ¿ya? El RCM y el TPM y el RBM en relación a lo que es el modelo de mantenimiento, básicamente está relacionado y se aplica en todas las etapas del mantenimiento, particularmente, ¿cierto?, su aplicación está
en la etapa 3, si estamos hablando de un proyecto Brownfield. Proyecto Brownfield es un proyecto que ya está en operaciones, ¿cierto? Y, y en la etapa 4 también, cuando yo tengo que definir los puntos débiles o los modos de falla, ¿cierto?, en los equipos más críticos previamente seleccionados en la etapa 3, ¿ya?, a través de lo que son las evaluaciones de riesgos de falla. Y también, ¿cierto?, su aplicación luego de identificar los modos de falla y la causa básica, en buscar a través de lo que son tareas de mantenimiento y estructurar un plan de mantenimiento global para todas aquellas fallas que se pudieran presentar en los equipos que se están analizando y establecer estos planes de mitigación a través de lo que es un plan matriz de mantenimiento, que es la etapa 5 del modelo general de mantenimiento. ¿Ya? Vamos a entrar ahora a ver uno de los terceros métodos, el tercer método que, digamos, que es posible aplicar para lo que es el desarrollo de tareas y planes de mantenimiento, que es el TPM, el mantenimiento productivo total. El mantenimiento productivo total nace particularmente en Japón, ¿ya? En la industria manufacturera del Japón, y su aplicación fuerte es en lo que son las plantas industriales. El TPM se caracteriza porque lo que busca, ¿cierto?, es impedir que se generen desperdicios, desperdicios que están asociados a tres grandes pérdidas. Una tiene que ver con las detenciones o los tiempos muertos que tienen los equipos producto de tensiones que pueden estar programadas o no programadas. Lo que busca también el TPM es evitar lo que se llaman las pérdidas de velocidad, de tal manera que se produzcan pérdidas en lo que son las capacidades productivas. Y también busca, ¿cierto?, que exista cero defectos, ¿ya? Porque los defectos nos llevan, ¿cierto?, a tener que reprocesar o tener que enviar materiales, ¿cierto?, al patio de desperdicio, es decir, a chatarra, ¿ya? Lo cual evidentemente significa pérdida. Entonces, desde hoy hasta la tarde, ¿cierto? Yo espero que podamos terminar, o para la próxima semana, vamos a estar viendo todo lo relacionado con el mantenimiento productivo total. Y hoy día vamos a ver particularmente el mantenimiento productivo total en la parte 1, previo, ¿cierto?, a hacer un resumen de la clase anterior relacionada, ¿cierto?, con lo que fue el método RCM. De acuerdo a eso, ¿cierto?, para hoy día tenemos el siguiente temario, resumen de la clase anterior, el RCM. Vamos a ver el TPM en la parte 1 y vamos a mencionar, ¿cierto?, fundamentalmente lo que son las 5S, el Lean Production, que son las bases, ¿cierto?, bajo las cuales se desarrolla todo lo que es el TPM. Lo señalamos recién, estamos en la unidad temática número 3, donde vemos el TPM particularmente hoy día, luego de haber visto el RCM, el RDM, y dentro de lo que es gestión de mantenimiento también está todo lo que son lo relacionado con la ISO, la ISO 9000, que es la ISO de calidad, la ISO 14000, la ISO del tema medioambiental, la 55000 de gestión de activos, que ya la vimos en la etapa 1, y la 31.000, en la cual inclusive el método siguiente que vamos a ver es el GRM, que es la ISO 31.000, es la norma de gestión de riesgo, y a través de lo que es esta norma de gestión de riesgo, también nosotros podemos establecer una metodología que nos permite seleccionar tareas de mitigación de riesgos de falla en los equipos, ¿cierto? Y esa metodología está bautizada como el GRM, que la vamos a ver al final de todas estas metodologías que estamos viendo. ¿Algún diccionario para que ustedes le den una mirada y vean algunos conceptos y
vocabulario, ¿cierto?, que ustedes debieran estar manejando y que es recomendable producto de que este vocabulario muchas veces está presente en las entrevistas de trabajo a las cuales ustedes van a verse sujetos cuando ya entren, ¿cierto?, a la etapa de buscar trabajo. Todas estas son, digamos, parte del vocabulario que uno utiliza en los procesos industriales y particularmente también el mantenimiento. Dentro del resumen, ¿cierto?, el mantenimiento centrado en confiabilidad se basa en 7 preguntas. ¿Cuáles son las funciones y los estándares de desempeño del activo en su actual contexto operacional? ¿Podría explicar, Martín, de qué se trata esta pregunta? ¿Qué es lo que ha entendido usted? Hay que identificar las funciones, la función principal y las secundarias, y ver si cumple con sus parámetros de desempeño, que es lo que dice el enunciado. No Exactamente. sé qué. Pero importante siempre, ¿cierto?, dentro de lo que es el contexto operacional. Entonces es aquí donde siempre se recomienda que ustedes establezcan buenos diagramas funcionales, es decir, poder identificar qué es lo que entra a un proceso, cuáles son sus funciones y qué es lo que sale. ¿Ya? Y al igual, ¿cierto?, interesante para esta etapa 1, establecer cuáles son los diagramas de proceso y sus parámetros de desempeño, sus parámetros operacionales que se le exigen. De tal manera de que uno se focalice en las funciones y cuáles son los parámetros de desempeño, de tal manera de poder identificar lo que es la segunda pregunta, ¿cierto? La segunda pregunta dice, ¿de qué manera falla, ¿cierto?, un sistema en realizar sus funciones? ¿Qué es lo que entiendes en eso tú, Pilar? Sería que no esté cumpliendo con las funciones establecidas en el punto 1. Y que alguna de las funciones y normalmente, ¿cierto?, algún parámetro de desempeño, ¿ya? Lo hemos conversado y lo hemos ejemplarizado con una bomba, ¿cierto? Una bomba tiene que cumplir en cuanto a caudal, presión también y un tiempo medio de funcionamiento, de tal manera que pueda cumplir su función. Y para eso yo establezco estos parámetros de desempeño relacionados con presión, relacionados con caudal y relacionados también con un tiempo medio de desempeño, más ciertos rangos de tolerancia en los cuales esto se podría mover. Y si nosotros nos encontramos de que si alguno de estos parámetros de desempeño no está dentro del rango de tolerancia, realmente estamos cayendo, ¿cierto?, en una falla funcional. ¿Ya? Y frente a una falla funcional, evidentemente yo lo que tengo que hacer es detener. Y es aquí donde hemos aprendido, ¿cierto?, también que existen algunas herramientas no destructivas, herramientas NDT, como por ejemplo el análisis de vibraciones, el análisis de aceite, que me permite determinar cuándo una falla potencial o un deterioro del equipo, ¿cierto?, se está iniciando de tal manera de que yo pueda hacer mantenimientos del tipo predictivo, es decir, predecir cuándo está a punto de ocurrir una falla funcional y detectar este intervalo PF dentro del cual yo puedo intervenir previo a que ocurra la falla funcional. Entonces, ¿de qué manera fallan realizar sus funciones? En realidad fallan cuando sus parámetros de desempeño no están dentro de los estándares de desempeño esperados para que cumpla la función, y con el cumplimiento de la función lo que nosotros buscamos es alcanzar los resultados. Y los resultados mirando siempre, ¿cierto?, lo que es la integridad operacional. Y que para alcanzar estos resultados y mantener el desempeño de las funciones, yo estoy permanentemente buscando, ¿cierto?, lo que es la confiabilidad operacional. ¿Ya? Entonces, el desempeño de las funciones yo lo obtengo en la medida también que tengo los niveles de confiabilidad operacional que yo ando buscando, y entendiendo que la confiabilidad operacional yo la logro en la medida que también logro lo que es la confiabilidad humana, que logro también lo que es la confiabilidad de proceso, logro, ¿cierto?, a través del diseño
robusto equipo, es decir, con la confiabilidad de los equipos y también diseñando buenas condiciones de mantenibilidad, es decir, estableciendo las condiciones para reparar en el menor tiempo posible, para lo cual hay que considerar, ¿cierto?, el disponer de personal capacitado, disponer de infraestructura, disponer también de un software que a mí me permita, ¿cierto?, poder hacer buenas planificaciones del mantenimiento, disponer también de herramientas, disponer de infraestructura, ¿ya? Y los repuestos en el momento que se requiera. Entonces, ¿de qué manera de qué manera falla en realizar sus funciones? Evidentemente que un sistema falla en realizar sus funciones cuando no cumple los parámetros de desempeño que estas funciones requieren y pueden afectar, ¿cierto?, a lo que es la integridad operacional. Y en la búsqueda de soluciones yo tengo que basarme normalmente en estos conceptos de confiabilidad operacional que recién les he mencionado, a objeto de yo buscar y establecer las tareas que a mí me permitan cumplir con las funciones que yo deseo. ¿Qué causa el modo de falla? Y y adicionalmente, ¿cuál es la causa básica del modo de falla? Entonces es aquí, ¿cierto?, donde yo me debo preguntar qué hizo, ¿cierto?, que ocurriera una falla funcional. Y establecimos, y lo dejamos establecido, ¿cierto?, en clases anteriores, los distintos modos de falla que pueden haber. Modos de falla que pueden ser de carácter operativo, de carácter asociado a la parte hidráulica, a la parte eléctrica, modos de falla que pueden estar relacionados también con la parte, con aspectos mecánicos del sistema, y yo tengo que identificar esos modos de falla y posteriormente identificar qué causa también ese modo de falla para encontrarme con lo que es la causa básica. Y es la causa básica, yo la que tengo que atacar con mis planes de mantenimiento, ¿cierto? Por ejemplo, un modo de falla que puede generarse en una función es el desgaste de un componente. Y el desgaste puede producirse por lo que es corrosión o oxidación de un sistema, ¿ya? Identificada, ¿cierto?, cuál es la causa de ese modo de falla, que normalmente la corrosión y la oxidación están asociados a temas del tipo medioambiental. Yo las tareas, ¿qué tipo de tareas usted aplicaría ahí, Martín, para evitar la oxidación y la corrosión? Para evitarla, Claro. aplicar un anticorrosivo en la superficie. Entonces, ¿qué es lo que cuando fabrico, cierto? Yo instalo normalmente algunas pinturas anticorrosivas, de tal manera que no se produzcan la oxidación y la corrosión, ¿ya? Y en aquellos mecanismos donde se necesite también lubricar, aplico lo que es la lubricación y establezco planes de mantenimiento en ese sentido, de modo, ¿cierto?, que el modo de falla de oxidación, corrosión y el desgaste producto de la corrosión y oxidación no se genere. ¿Ya? Y es así, ¿cierto?, cuando yo voy identificando otros modos de falla, ¿ya?, que pueden ser desbalanceos, ¿cierto?, desalineamiento, que eso en definitiva lo que me generan son vibraciones. Entonces, yo también tengo que establecer algunas tareas del tipo preventiva, y las tareas preventivas asociadas a lo que es desalineamiento, balanceo, es estar alineando y balanceando, ¿cierto?, cuando corresponde, o también, ¿cierto?, los niveles de vibración yo los puedo controlar por estar haciendo un torqueo permanente, ¿cierto?, de los sistemas de fijación, ¿ya? Entonces, la pregunta 3 también, ¿qué causa el modo de falla? Lo importante aquí es identificar el modo de falla, ¿ya?, que es lo que se nos pide en el modelo, en la identificación de estos puntos débiles, ¿cierto?
cuál es identificar el punto débil y cuál es el modo de falla que pudiera presentarse. Normalmente hay varios modos de fallas que pueden presentarse en un sistema cualquiera, por lo tanto, lo interesante es identificar aquellos modos de falla que ocurren frecuentemente, aquellos que parecieran lógicos que van a ocurrir, o aquellos que podrían ocurrir y que podrían causarme, ¿cierto?, una consecuencia del tipo desastrosa. Entonces, una vez que ya uno identifica el modo de falla, busca las tareas, ¿cierto?, que me evitan que este modo de falla pudiera presentarse de tal manera de evitar el riesgo de falla asociado a este modo. Igualmente, el modo de falla, uno también establece, ¿cierto?, los niveles de riesgo que pueden causar, y por lo tanto también me focalizo en aquellos modos de falla donde las consecuencias pueden ser bastante más graves que la ocurrencia de otros. Entonces, focalizo mis recursos y focalizo mi interés en aquellos modos de falla también más críticos. La pregunta número 4, ¿qué sucede cuando la falla ocurre? Si en el caso que estamos hablando, ¿cierto?, el ejemplo de la bomba, ¿qué sucede si yo tengo una pérdida de caudal? ¿Qué es lo que significa? Si hay una pérdida o una baja en el caudal, ¿ya? Significa que un estanque puede que no esté logrando, ¿cierto?, la evacuación del líquido que contiene en los tiempos y de la forma que yo necesito de acuerdo a la función que establecí. Por lo tanto, el rebalse de un estanque podría traerme consecuencias. O también, si la bomba no me está funcionando con los parámetros de desempeño que yo obtengo, puede que un estanque que yo necesite llenar en un tiempo determinado no se llene en un tiempo determinado y por lo tanto tenga ya sea algún riesgo de accidente o tenga también riesgos asociados a pérdidas de producción. Es decir, si un bombeo de petróleo, ¿cierto?, dentro de lo que es una refinería de petróleo no me está cumpliendo, ¿cierto?, con los tiempos y con los parámetros de desempeño que yo necesito, no voy a llenar un estanque, ¿cierto?, y no voy a cumplir las funciones que yo requiero. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Que no voy a cumplir con los planes de producción que yo ando buscando, dado que no voy a poder llenar el estanque, ¿cierto?, en los tiempos que yo requiero y en los niveles que yo ando buscando llenarlo. Entonces, eso puede suceder frente a una falla. Ahora, la pregunta 5, ¿de qué forma afecta la falla? Está relacionada con cuáles son las consecuencias que tiene una falla. Y las consecuencias pueden ser en algunos casos leves, pueden ser medianas, pueden ser inaceptables y pueden llegar a ser en algunos casos de carácter catastrófica. Por lo tanto, una de las cosas que a nosotros nos deben preocupar, ¿cierto?, es establecer las tareas necesarias de tal manera de evitar lo que son las consecuencias que tienen las fallas. ¿Qué puede ser hecho? La pregunta número 6 es ¿qué puede ser hecho para predecir y prevenir las fallas? Martín, ¿se acuerda cuáles son las acciones que yo puedo hacer para predecir o prevenir una falla? Emplear herramientas no destructivas Para predecir, ¿cierto? para decir, Para predecir y aplicar el mantenimiento del tipo predictivo. Y para prevenir la falla, ¿qué puede ser hecho? realizar mantenimiento correctivo, sea preventivo, ya sea Preventivo de reemplazo o de reparación de algún componente. o de sustitución. Sustitución, El claro. cíclico de reparación, que es el de reemplazo, ¿cierto? O el cíclico de sustitución, que es el de sustituir componentes por uno nuevo. ¿Ya? Entonces, esas son las tareas que a mí me permiten predecir o prevenir una falla. Y en eso tenemos que familiarizarnos, sobre todo, ¿cierto?, con establecer tareas del mantenimiento del tipo predictivo, ¿cierto?, que es el mantenimiento que se recomienda utilizar para lo que es la industria de cuarta generación. 7, ¿qué puede hacerse si acaso una tarea proactiva no puede ser encontrada? Si una tarea proactiva no puede ser encontrada, es decir, si yo no tengo una tarea predictiva o una tarea preventiva,
yo me pregunto, me tengo que preguntar, porque yo podría optar por no desarrollar una tarea del tipo predictiva o preventiva, esa es una definición. Y eso se hace, ¿cierto?, cuando la tarea, cuando la falla no afecta a alguno de los factores del HSEC. Y por lo tanto lo que yo hago es una evaluación costo-beneficio, y si me sale más beneficioso diseñar una tarea o un modelo del tipo predictivo o preventivo, lo hago. Pero de otra forma, yo lo que hago, ¿cierto?, es una tarea definitivamente a la falla. ¿Qué es lo que pasa, ¿cierto?, si esta falla me afecta a alguno de los factores del HSEC? Yo lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es establecer lo que se llama un rediseño, ¿ya? Establecer algún tipo de rediseño de tal manera de yo evitar de todas formas, ¿cierto?, que este riesgo de falla, ¿cierto?, se pudiera presentar, porque me va a afectar alguno de los factores del HSEC. Muchas veces también lo que yo hago, ¿cierto?, dependiendo de si estos mecanismos no resultan evidentes a la vista del operador, su potencial falla, es que yo establezco también calendarios de inspecciones, ¿ya?, que me permitan hacer revisiones del nivel de funcionamiento con que está el componente. Normalmente los sistemas de protección tienen esa característica en las cuales protección, por ejemplo, en los ascensores, los sistemas de freno ante un aumento de velocidad que puede ser producto inclusive del corte del cable o alguna falla del winche del ascensor, tienen sensores de velocidad. Para esos sensores de velocidad, evidentemente, no resultan a simple vista fácil de detectar una falla funcional. Por lo tanto, yo lo que hago son tareas de búsqueda de fallas, es decir, cada cierto tiempo lo estoy probando y viendo cuál es su comportamiento. Otra de las acciones que uno realiza también, cuando se trata, ¿cierto?, de tareas que puedan afectar algunos de los factores del HSEC, la búsqueda de lo que se llaman tareas combinadas, es decir, tareas de búsquedas de falla, tareas de mantenimiento del tipo predictivo o preventivo, y estas tareas combinadas entre sí a mí me permiten evitar que una falla, ¿cierto?, con riesgo a alguno de los factores del HSEC se pudiera presentar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que puede hacerse. ¿Qué puede hacerse si en acaso una tarea del tipo proactiva no puede ser encontrada? La pregunta 3, ¿cierto?, donde básicamente busca identificar el modo de falla y la causa del modo de falla. En los ejemplos que se dieron a través de los 5 por qué o a través de lo que es el análisis de Ichikawa, es posible, ¿cierto?, llegar a lo que es la causa básica. Es recomendable ver ya sea el PowerPoint y la slide relacionada con esta pregunta 3, como también esto se desarrolló y está en el video también de la clase anterior. La pregunta 4, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando ocurre la falla? ¿Cierto? Puede ser es que yo pierda la capacidad de bombeo en un sistema de bombeo o pierda velocidad y con eso pierda capacidad productiva, o puede que ocurra, ¿cierto?, alguna situación en que esa pérdida de velocidad de un sistema, ¿cierto?, me pueda generar alguna condición de riesgo desde el punto de vista de accidente a las personas, riesgos desde el punto de vista económico, riesgo desde el punto de vista ambiental, o riesgo desde el punto de vista de algún riel o residuo, ¿cierto?, sólido, líquido, gaseoso, que pudiera salirse
de los estándares establecidos y con ello, ¿cierto?, contaminar y poner en riesgo, ¿cierto?, lo que es la licencia para operar, poner en riesgo, ¿cierto?, el prestigio de la empresa o poner en riesgo aspectos relacionados con la parte legal. Y la pregunta 5, lo que hablábamos, ¿cierto?, las consecuencias, en qué sentido es importante y cómo nos puede, en definitiva, afectar esta falla desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de las comunidades, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del prestigio o del punto de vista legal, que son las consecuencias que nos puede generar, ¿cierto?, el hecho que pueda ocurrir una falla que afecte alguna de las funciones que nosotros necesitamos tener en operación. La pregunta 6, ¿qué puede hacerse para predecir o prevenir la falla? Es lo que hablábamos, ¿cierto?, del mantenimiento predictivo o el mantenimiento del tipo preventivo, donde aparece, ¿cierto?, el gráfico PDF, cuáles son las tareas del tipo proactiva y también las tareas de reacondicionamiento cíclico, sustitución cíclica o el mantenimiento a condición, que es el mantenimiento del tipo predictivo. Digamos, ¿qué puede hacerse si yo no encuentro alguna tarea del tipo preventivo o predictivo, ¿cierto? Una tarea del tipo anticipatoria, ¿cierto?, a la falla? Evidentemente aquí en el árbol de decisión, nosotros no, que es el que vimos en detalle en una de las clases, nosotros vamos a poder encontrar, ¿cierto?, si lo seguimos, y yo eso les recomiendo que hagan un seguimiento del árbol para ver cuáles son las tareas y las acciones que yo debiera tomar dependiendo, ¿cierto?, de la situación en que me encuentre. Si las consecuencias, los fallos ocultos están asociados muy directamente con los sistemas de protección o los sistemas de seguridad, en los cuales yo normalmente no me resulta evidente que una falla está a punto de ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, yo tomo ciertas acciones que también tienen que ver con el mantenimiento del tipo predictivo o el mantenimiento del tipo preventivo, y qué es lo que ocurre, ¿cierto?, si están presentes frente a esta falla algún efecto sobre los factores del HSEC. Después me pregunto, ¿cierto?, las consecuencias en relación a la seguridad o medio ambiente, donde también se presentan, ¿cierto?, las tareas del tipo preventiva y del tipo predictiva. Y posteriormente terminamos con lo que son las consecuencias operacionales y las consecuencias no operacionales, donde yo les señalaba de que si no, el análisis es de costo-beneficio, y que si no encuentro una tarea del tipo proactiva, ¿cierto?, predictiva o preventiva, y las consecuencias son operacionales o no operacionales, yo lo que tengo que hacer es el análisis costo-beneficio. Si resulta beneficioso el mantener o el hacer el trabajo a la falla, trabajamos a la falla. Si no establecemos, ¿cierto?, las tareas proactivas correspondientes de la forma que hemos estado aprendiendo. Bueno, aquí está el árbol de decisión siempre. La pregunta 7, ¿qué debe hacerse si no encuentro una tarea preventiva adecuada? Son las tareas de búsqueda de falla. Lo que les decía, se debe revisar las funciones periódicamente para determinar si está fallada, o sea, debemos hacer inspecciones y pruebas de funcionamiento. El rediseño, ¿cierto?, que es en el caso de que nos enfrentemos a que no encontramos tareas del tipo predictiva o preventiva, se debe hacer un cambio de única vez a las capacidades iniciales del sistema, ya sea a lo que es el activo o a los procedimientos de operación o mantenimiento. Y mantenimiento no programado, que hablábamos que en caso de que sean fallas que afecten a la parte operacional o no operacional, se deja que la falla simplemente ocurra para luego repararla. Esta tarea es llamada mantenimiento correctivo o a la falla, ¿ya? Y esto ocurre cuando es de costo-beneficio
dejar que el sistema falle si el costo-beneficio es superior. Nosotros dejamos que esto ocurra, es decir, dejamos y hacemos lo que es el mantenimiento a la falla. Un ejemplo del RCM, este es un cargador que se utiliza, es un cargador de limpiador de un limpiador de vías que se utiliza en la división El Teniente de Codelco, Teniente 8 básicamente, en la cual esto lo que hace va limpiando y despejando de lo que es piedras minerales, la vía férrea, y para eso, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de aplicación del RCM, que es el que tenemos y que yo les invito a que lo vean en detalle, donde queda claro, ¿cierto?, cómo se puede llenar una hoja una hoja de informaciones de RCM, y también aparece claramente cuáles son los conceptos que aquí se están aplicando. Esta es una hoja sumamente interesante en la medida que se entienda cada uno de los pasos que se va dando en cada una de las columnas, tanto para definir la función, hacer los análisis de falla y detectar también cuáles son las consecuencias de las fallas. Eso es a nivel de resumen de ya lo que hemos visto, ¿cierto? Y lo que debiéramos tener en conocimiento de las clases anteriores. ¿Alguna consulta, si no, para entrar de lleno a lo que es el TPM? Yo tengo una duda si ¿Sí? en una empresa se decide por un tipo, tiene que trabajar solo con un tipo de mantenimiento a nivel No, general. que muy buena la pregunta, Pilar. En realidad, esto, ¿cierto? Ustedes conocen ya del RBM, conocen del RCM, van a conocer ahora el TPM, tenemos el GRM. Una empresa no tiene por qué casarse con alguna de las metodologías. Lo interesante es que ustedes conozcan, ¿cierto?, cada una de estas metodologías, e inclusive yo hasta hace poco creo que les comenté que estaba haciendo un trabajo de un sistema de mantenimiento para lo que es la planta de agua servida de Loma Larga de Esval, ¿ya? Y ahí el trabajo es hacer un plan de mantenimiento para un funicular que lo que hace es transportar los tetrápodos, es decir, unos cubos de cemento, ¿ya?, de alrededor de 36 toneladas, ¿ya?, que tiene que bajar hacia la costa a objeto de proteger las instalaciones que están a orilla de mar, ante alguna marejada o algún tipo de tsunami que se pudiera presentar. Estos tetrápodos se van colocando y eso permite proteger todo lo que es la costa y proteger la planta que está a orilla de mar. Entonces, el desafío es bajar a través de este funicular de Loma Larga, ¿cierto? Estos tetrápodos, estos cubos de hormigón. Y para ello, yo lo que definí, ¿cierto?, aplicando siempre el modelo de mantenimiento, pero utilicé en parte el RCM y también en combinación con lo que es el GRM. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con el GRM uno lo que hace es aplicar básicamente la ISO 31000, y la ISO 31000 te dice identifique contexto, identifique también cuáles son los riesgos, analice riesgos, evalúe los riesgos y jerarquice, y luego yo me focalizo en aquellos elementos más críticos. En el caso de este ascensor, ya yo me focalicé básicamente en lo que es el sistema de freno de emergencia, que ese de alguna manera uno establece tareas de lo que se llama búsquedas de falla, y también me focalicé en lo que es el cable del sistema de tracción, ¿ya? Porque ante un corte de cable del sistema de tracción, evidentemente el funicular se nos va cerro abajo, y cerro abajo nosotros tenemos la sala de control donde hay operadores, y tenemos también los transformadores. Entonces, y para lo que es todo lo que es
la búsqueda de fallas, apliqué todas estas métodos, estas parte de las preguntas del RCM. ¿Ya? ¿Cuál es el modo de falla? Identificar también los puntos de fallas más débiles y hacer la evaluación de criticidad basado también en lo que es el RCM, que el RCM lo que utiliza para lo que es la evaluación del riesgo es la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia. Y el RCM lo que hace, ¿cierto?, es que esta probabilidad por la consecuencia lo hace a través de una metodología cuali cuantitativa, es decir, quali porque yo utilizo algunos aspectos cualitativos en el sentido que hablo de probabilidad, más que de probabilidad, yo lo que hablo es de una frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, establezco frecuentemente, con poca frecuencia, con baja frecuencia o no ocurre nunca. Y a ello le asigno un valor 4, 3, 2, 1 que me permite hacer la evaluación al multiplicarlo por la consecuencia. Las consecuencias también yo las establezco como catastróficas, no inaceptables, tolerables y leves. Y también le doy un factor 4, 3, 2, 1, y aquellos elementos, ¿cierto?, que resultan con valor 16, que es el 4 por 4, o con valor 12, son los que yo, es donde yo focalizo mis acciones. ¿Ya? Y por lo tanto, en este ejemplo que les doy, y para tu pregunta, Pilar, es que uno puede utilizar las metodologías, mezcla de todas estas metodologías dependiendo, digamos, de la información que yo tenga, del nivel de conocimiento y de la posibilidad de aplicación de una u otra metodología. ¿Ya? Por ejemplo, el TPM que vamos a ver ahora, tiene dentro de sus, porque el TPM está estructurado en 8 pilares, y uno de los 8 pilares habla de lo que es la prevención del mantenimiento, que es establecer tareas de mantenimiento desde lo que es el concepto del desarrollo más básico del proyecto. Lo que vimos, ¿cierto?, en la charla que yo les di en formulación de proyecto, Pilar, lo relacionado con mantenibilidad y confiabilidad en proyectos. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a establecer mi estrategia de mantención para un proyecto del tipo Greenfield, ya que es un proyecto nuevo, yo evidentemente también incorporo, ¿cierto?, este aspecto que no consideran las otras metodologías, como es el incorporar todo lo que es mantenibilidad y confiabilidad en proyectos. ¿Ya? Entonces, saco siempre lo mejor de cada uno. ¿Ya? Y nadie te va a obligar a ti a usar ahora, evidentemente el RCM es el más utilizado, pero no, por ejemplo, fíjate que la ENAP de acá de Concón, que es una planta petrolera, uno debiera decir, oye, ¿cuál es el método que debiera usar la ENAP para ti, Pilar? Mantenimiento basado en confiabilidad. El RBM, ¿no? Mantenimiento basado en riesgo. Acuérdate que el RBM inclusive nace en las refinerías de petróleo. Se basa, ¿cierto?, en las normas API, que es la asociación de lo que es todo lo relacionado con las normas API, que tiene que ver con la Asociación de Industriales Petroleros. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de una refinería de petróleo debiera utilizar, ¿cierto?, el RBM como metodología y como sistema para establecer sus tareas y estrategias de mantención. Sin embargo, yo he hecho algunos trabajos ahí también y lo que hemos utilizado es el RCM. ¿Por qué utilizamos RCM? Porque nosotros en ENAP tenemos gente que tiene mucha experiencia y conoce sobre lo que son las frecuencias, consecuencias y comportamientos de falla. Pero si nos vamos desde el punto de vista de que ellos dispongan de una información, dispongan de un software
que yo pudiera establecer las probabilidades estocásticas de falla, no lo tienen. Y al no tenerlo, ¿cierto? No me queda otra que aplicar lo que es el RCM. Ahora, evidentemente, cuando yo tengo alguna información más en detalle y puedo establecer estas probabilidades estocásticas, evidentemente que los cálculos de riesgo, yo puedo hacerlo basado en estas probabilidades estocásticas. ¿Ya? Entonces, si tú me dices qué es lo que yo debo hacer, evidentemente lo que yo debo hacer es aplicar estas metodologías de manera combinada y lo importante es que conozca estas distintas metodologías y yo pueda sacar lo mejor de cada una en sus aplicaciones. ¿Ya? No sé si te queda más claro, Pilar, o te enredé más. No, sí lo comprendo. ¿Mm? Martín. Todo claro. ¿Sí? Bien. Entramos, ¿cierto?, a lo que es el TPM. El TPM, su sigla, ¿cierto?, su acrónimo en inglés es TPM, que significa Total Productive Maintenance, ¿ah? Que en castellano es mantenimiento productivo total. Como les señalaba, esto nace en Japón, nace prácticamente en Japón, en lo que es la Toyota, y es parte de lo que es el sistema de Lean Production, de lo que es la producción esbelta, que es una de las metodologías de mejoramiento continuo que más se utiliza hoy en día en la industria. ¿Ya? Que lo que busca es la producción, cuando hablamos de producción esbelta o de producción sin grasa, lo que estamos hablando es de producción sin pérdidas, ¿ya? Que es de lo que se preocupa el TPM. El TPM tiene se basa, ¿cierto? Sus fundamentos están establecidos en una filosofía que son las 5S, que la 5S básicamente su nombre deriva de 5 palabras en japonés, que en definitiva lo que hablan, ¿cierto?, es del orden, limpieza, mantenimiento y disciplina, ¿ya? Es decir, yo tengo que tener un orden de las cosas, es botar lo que no me sirve, ¿ya? Tener un lugar para cada cosa en su lugar, mantener la limpieza y establecer eso filosofía, como una filosofía de trabajo, una filosofía de vida. La verdad es que las 5S no solamente se recomiendan para lo que es la industria, se recomiendan para lo que es la vida en general, ¿ya? Y para las tareas de carácter doméstico, que en general a las personas nos cuesta mucho, ¿cierto?, tener esta filosofía de trabajo basado en lo que es las 5S. ¿Por qué? Porque en definitiva esta filosofía de orden, limpieza, mantención, disciplina, nos permite evitar ciertos accidentes, nos permite también evitar que ocurran pérdidas, nos permiten evitar pérdidas de tiempo producto de tener que andar buscando las cosas. Nos permite evitar, ¿cierto?, de que nosotros en definitiva nos veamos afectados a pérdidas de tiempo, a pérdidas por accidente, a pérdidas por algún tipo de falla o defecto que se pueda presentar producto de la falta de orden, ¿ya? Entonces, el orden, la organización, la limpieza, la mantención de esa limpieza y la disciplina es parte de la filosofía y es la piedra angular, digamos, del TPM, y sobre esa base, que son las 5S, se establecen 8 pilares, ¿sí? Y que esos 8 pilares son los que a nosotros nos permiten evitar que ocurran esas pérdidas. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una organización que nos indica a nosotros la necesidad, ¿cierto?, de establecer una metodología como es el TPM, el mantenimiento productivo total? La falta de repuestos, ¿cierto? Si yo no tengo estructurado, ¿cierto?,
metodología que me identifique claramente cuáles son los repuestos que necesito, cuándo los voy a necesitar, dónde los tengo disponibles y cuándo debo tenerlos disponibles en las operaciones. Evidentemente se me va a presentar una falta de repuesto donde yo no voy a poder tener el repuesto justo en el tiempo donde yo requiero que esté y en la oportunidad más adecuada, y también el repuesto con la calidad apropiada para el mantenimiento que yo voy a desarrollar. Entonces, la falta de repuesto es un síntoma, ¿cierto?, de que yo necesito algún sistema que me permita ordenarme. La falta de programación. Yo cuando establezco el proceso de programación, lo que busco, ¿cierto?, es establecer y coordinar normalmente con las operaciones cuando yo voy a desarrollar una tarea en específico, cuando necesito detener el equipo. Entonces, si yo no tengo una programación clara, difícilmente voy a poder coordinar con operaciones, ¿cierto?, el momento más adecuado para cuando detener el equipo. Por lo tanto, se me van a producir tiempos muertos, se me van a producir una serie de pérdidas por esta falta de programación. La programación también establece cuáles son los repuestos que yo debo tener disponibles, cuáles son las características de esos repuestos y a quién debo entregárselo y dónde debo poner esos repuestos, objeto que yo los tenga disponibles en el punto donde voy a hacer el mantenimiento y en el momento más adecuado donde voy a hacer el mantenimiento. Por lo tanto, la falta de programación también es un síntoma de que yo estoy trabajando mal. La falta de disponibilidad de equipos. ¿Se acuerda qué es lo que es la disponibilidad de un equipo, Martín? El tiempo en que lo tengo disponible para En que yo tengo las prestar funciones funciones. del equipo disponibles, ¿cierto? Yeah. Que las funciones del equipo están disponibles, ¿ya?, para lo que es su utilización. Entonces, si yo no tengo, y ahora la disponibilidad de equipo normalmente es un KPI, ¿cierto?, que está dado en horas de disponibilidad o en porcentajes de disponibilidad para que pueda ser utilizado por operaciones. Por lo tanto, a mí un equipo, una correa, ya sea una correa transportadora, un horno, me piden un cierto porcentaje de disponibilidad diaria y un cierto porcentaje de disponibilidad mensual, de tal manera que esa disponibilidad es la que me va a permitir a mí la utilización, que me va a permitir también lograr, ¿cierto?, el nivel de producción que yo ando buscando. ¿Estamos de acuerdo en eso, Pilar? Sí. ¿Ya? Entonces, esa disponibilidad de equipo ya es la que yo debo, inclusive cuando a mí me dan el programa de producción, es la disponibilidad que yo tengo que proyectar para cumplir con ese programa de producción. Aunque normalmente lo que ocurre, ¿cierto?, es que a mí la gente de producción me pide, ¿cierto?, un cierto nivel de disponibilidad para el año. ¿Ya? Y ese nivel de disponibilidad, yo hago los estudios de mantenimiento necesarios, ¿cierto?, de confiabilidad y mantenibilidad, a objeto de poder dar el nivel de disponibilidad que está pidiendo producción. Porque a producción, ¿qué es lo que le piden? Le piden, oye, nosotros necesitamos generar este nivel de EBITDA, es decir, la dirección superior de la organización, ¿cierto?, la gerencia, o a la gerencia, la dirección de la organización, le pide, ¿cierto?, un cierto nivel de rentabilidad. ¿Ya? Y ese nivel de rentabilidad está asociado con un nivel de producción. Y ese nivel de producción requiere de un cierto nivel de disponibilidad de equipo. Por lo tanto, si yo no tengo el nivel, y no puedo dar el nivel de disponibilidad de equipo, ¿ya?, me voy a encontrar con la situación que no voy a poder dar cumplimiento a lo que me están pidiendo, y por lo tanto me voy a alejar también
de los resultados que me acercan a lo que es el cumplimiento del propósito estratégico de la empresa, me estoy alejando del cumplimiento de lo que es la misión, de la visión de la empresa. Entonces, la falta de disponibilidad también es un síntoma que me indica, ¿cierto?, a mí el hecho de que algo no estoy haciendo bien, que me falta, ¿cierto?, una metodología, que me falta una planificación. Y es lo que viene, la falta de planificación también es un síntoma de que algo no se está haciendo bien. Y la falta de planificación en mantenimiento significa que yo no tengo estructurado los distintos planes de mantenimiento y no tengo un ordenamiento respecto a cuáles son las actividades y tareas que debo desarrollar durante un periodo de tiempo a objeto de poder prevenir o predecir y prevenir las fallas. La falta de capacitación también es un síntoma, ¿cierto? Porque nosotros para todas estas tareas y la aplicación de estas metodologías necesitamos de personal con las competencias necesarias, es decir, necesitamos personas que tengan el conocimiento, personas que tengan habilidades y personas que tengan la motivación suficiente para poder llevar adelante y desarrollar las tareas necesarias de tal manera de cumplir con los planes de mantención. La falta de limpieza, evidentemente, la falta de limpieza es un síntoma claro, ¿cierto?, de que nosotros tenemos falta de alguna metodología, ¿cierto?, como es el TPM, para llevar adelante mis tareas. Esta falta de limpieza se me traduce, ¿cierto?, en detenciones, se me traduce en accidentes, se me traduce, ¿cierto?, en pérdidas operacionales. La falta de selección del equipo más adecuado me va a generar pérdidas en relación, ¿cierto?, a que no voy a tener tiempos muertos debido a que el equipo no cumple ni satisface las necesidades del proceso que yo estoy llevando adelante. Es probable, ¿cierto?, que tenga pérdidas también de capacidades, por pérdidas de velocidades, dado que no tengo los niveles a lo mejor de potencia, o no puedo mantener los niveles de potencia, o en el caso de las bombas no puedo mantener el nivel de presión o los niveles de caudal, o que tenga algún tipo de desviaciones con respecto a la calidad del producto o a la calidad del servicio, ¿cierto?, que yo estoy desarrollando. La mala comunicación también es un síntoma, ¿cierto?, de una falta de organización, ¿ya? ¿Por qué? Porque las comunicaciones son parte de cómo yo me organizo, ¿ya? Y esa organización es la que soporta todo lo que es el desarrollo de las distintas tareas. Si yo comunico mal, las tareas que se van a desarrollar no son las tareas más adecuadas, ¿ya? Por lo tanto, se van a producir pérdidas. Si no hay un programa de mantenimiento del tipo preventivo o del tipo predictivo, un programa de mantenimiento de plantas adecuado, evidentemente eso es un síntoma de una falta de una metodología adecuada para llevar adelante, ¿cierto?, las tareas de gestión de activos y mantenimiento. La falta de un compromiso sostenido también es un claro indicador, ¿cierto?, de falta de sentido de pertenencia. Si no hay un compromiso sostenido, ¿cierto?, un problema que se nos presenta desde el punto de vista de la confiabilidad operacional, es decir, la falta de sentido de pertenencia, la falta de compromiso, a mí me lleva a que la persona no esté motivada. Y ante una falta de motivación, hay una falta de preocupación también, y eso me genera, ¿cierto?, pérdida de confiabilidad humana, me genera errores, y por lo tanto me va a llevar a pérdidas de confiabilidad operacional. Y con ello, ¿cierto?, no voy a lograr la integridad operacional que busco en mis procesos, es decir, no voy a alcanzar los resultados que yo ando buscando. Parte de los antecedentes del TPM es que el TPM nace en Japón gracias a los esfuerzos del JIP, que es el Instituto Japonés de Mantención de Planta. El TPM es un sistema de gestión que trata de eliminar las pérdidas de los equipos y tiene como objetivo primordial
la eliminación sistemática de lo que son los desperdicios. En general, los sistemas productivos están afectados desde el punto de vista de su eficiencia por tres aspectos claves, que son los tres aspectos básicos de las pérdidas. El Instituto Japonés de Mantención de Planta inclusive especifica del orden de 8 pérdidas, pero son el desglose, ¿cierto?, de estas tres principales, que son los tiempos muertos del sistema productivo, es decir, el sistema productivo puede estar detenido por algún procedimiento, ¿cierto? Normalmente hay una serie de procedimientos que lo que buscan, ¿cierto?, es que estos sistemas productivos trabajen de la forma más eficiente y segura, ¿ya? Por lo tanto, hay procedimientos de seguridad, hay procedimientos de operaciones, ¿ya? Y que en algunos casos, debido a algún tipo de procedimiento o alguna falla, se me producen detenciones de equipo, ¿ya?, que me generan estos tiempos muertos e improductivos y que en definitiva se traducen en pérdidas de producción que me van a afectar los resultados. También nosotros tenemos que funcionamiento inferior a la capacidad de los equipos, o sea, si nosotros no tenemos las velocidades, no tenemos los caudales, no tenemos las presiones, evidentemente nosotros no vamos a alcanzar el nivel de funcionamiento que nosotros esperamos, ¿cierto?, del equipo, de acuerdo a los parámetros de desempeño que nosotros hemos establecido como necesarios. Y también pueden presentarse, ¿cierto?, lo que se llaman productos o servicios defectuosos o mal funcionamiento, ¿cierto?, de las operaciones en un equipo que me van a llevar, ¿cierto?, a tener que reprocesar o me van a tener que llevar a enviar materiales, ¿cierto?, a lo que es chatarra o a los desperdicios. Dentro de los antecedentes, ¿cierto?, el TPM incorpora una serie de conceptos, ¿ya? Yo no voy a hablar de nuevos conceptos porque en realidad son conceptos ya bastante antiguos, entre los cuales cabe destacar lo que es el mantenimiento autónomo. El mantenimiento autónomo es uno de los pilares del TPM y que se refiere fundamentalmente a la participación activa de toda la organización, pero particularmente del operador, ¿cierto?, en tareas menores de mantenimiento, ¿ya? Y es así, ¿cierto?, que el mantenimiento autónomo lo que hace es clasificar el mantenimiento en distintos niveles, ¿cierto?, donde en uno de ellos participa fuertemente el operador en tareas menores. Posteriormente viene un mantenimiento de segundo nivel que lo desarrolla el personal especializado de mantenimiento, y hay un mantenimiento de tercer nivel, que es un mantenimiento que normalmente lo están realizando empresas externas, ¿ya? O normalmente es un mantenimiento de una muy alta especialización, ¿ya? Por ejemplo, en las termoeléctricas, ¿cierto? Lo que son las turbinas generadoras de electricidad, normalmente su mantención y todo lo que es el balanceo y alineamiento de turbinas y todo lo que es las tareas de mantenimiento de orden superior las realizan los proveedores, o sea, ABB, ASEA, que son Siemens, que son otros de los proveedores de las turbinas. El mantenimiento de este tipo de equipos lo realizan los proveedores de equipos, ¿ya? Lo cual evidentemente es una forma, ¿cierto?, de abordar todo lo que es el mantenimiento basado en esto relacionado con el mantenimiento autónomo. Pero lo que les señalaba y que es el foco central del mantenimiento autónomo está en la participación del operador en aquellas tareas de mantenimiento, ¿cierto?, que son denominadas de un mantenimiento menor, como son algunas limpiezas, ajustes, calibraciones, ¿cierto? Y que en la medida que el operador se involucra más, ¿cierto?, esto genera
mayores ventajas desde el punto de vista que logramos mejores niveles de confiabilidad y con ello, ¿cierto?, también un mayor nivel de confiabilidad, de disponibilidad de los equipos. El TPM también utiliza los conceptos, ¿cierto?, del mantenimiento preventivo y del mantenimiento del tipo predictivo, ¿cierto? Y también lo que hemos señalado, ¿cierto?, dentro de los tipos de mantenimiento también el mantenimiento de carácter correctivo. ¿Qué es lo que busca? Busca 0 averías, 0 defectos, 0 accidentes. El mantenimiento productivo total, TPM, es una serie de técnicas para asegurar que cada máquina en un proceso de producción está siempre disponible para realizar sus tareas requeridas, es decir, todas sus funciones están de acuerdo a los parámetros de desempeño que yo requiero en el contexto operacional. La estrategia se define como total en 3 aspectos. La participación total de todos los empleados, no solo el mantenimiento. Por eso se habla que el mantenimiento autónomo, ¿cierto?, es una de las tareas interesantes e importantes acá. También habla de lo que es la productividad total de todo el equipo, ¿ya? Y aquí estamos hablando de productividad total de todo el equipo desde el punto de vista del equipo maquinaria, como también la productividad total del equipo de trabajo, ¿cierto?, dentro de la empresa. Y también hablamos de del ciclo de vida útil total de todo el equipo, es decir, nosotros consideramos desde lo que es el diseño y la ingeniería para lo que es el desarrollo de los equipos, el proceso, pasando, ¿cierto?, por la etapa más relevante para la cual yo diseño y hago ingeniería en un equipo, ¿cierto?, que es la etapa de explotación del activo, y hasta lo que es su etapa de desincorporación. Es decir, el TPM considera, de acuerdo a lo que señala la gestión de activos, todo lo que es el ciclo de vida del equipo como uno de los aspectos, ¿cierto?, que lo toma para su consideración de mantenimiento productivo total. Los objetivos del TPM es llevar la condición del equipo a un nivel óptimo que garantice un alto grado de disponibilidad. Nosotros buscamos, ¿cierto?, siempre el nivel de disponibilidad óptimo. Buscamos alto grado de disponibilidad de tal manera de alcanzar los niveles de rentabilidad y alcanzar los resultados con integridad operacional. El objetivo del TPM es desarrollar un programa de mantenimiento para toda la vida útil de los equipos que garantice también lo que es la mejora continua, ¿ya? Dentro de los objetivos también es desarrollar procedimientos operacionales, no operacionales, y la lista de comprobaciones necesarias, de tal manera, ¿cierto?, de minimizar pérdidas de tiempo y minimizar tiempos muertos. El objetivo del TPM también es el desarrollo de competencia de todos los operadores y del personal del mantenimiento, pero también considera, ¿cierto?, la capacitación del personal que no está directamente relacionada con la producción y el mantenimiento, pero que sí son parte de un apoyo sumamente importante para lograr los niveles de confiabilidad operacional que nosotros buscamos. Institucionalizar a través de buenas prácticas lo que son las 5S, lo que les decía: orden, organización, limpieza, mantención, disciplina. Involucrar al personal de todos los departamentos y todos los niveles mediante el apoyo, la participación y la identificación con los procesos productivos y entender que la confiabilidad operacional de los procesos los afecta y los beneficia también a todos. Y 7, aplicar y utilizar sistemas objetivos de medición, la operación efectiva de equipo para identificar puntos de acción y seguimiento de los progresos. Es decir, aquí recomiendan utilizar uno de los KPI, que es la operación efectiva de equipos, que yo les he señalado, que para mí no es del todo atractivo, pero es una recomendación y es un uso que hace el TPM del OEE y que muchas de las empresas lo toman. Bien,
siendo las 10:45 en la tarde, vamos a terminar de ver lo que son las ventajas y vamos a revisar cada uno de estos 8 pilares del TPM, que son mejoras enfocadas, el mantenimiento autónomo, el mantenimiento planificado, el mantenimiento de calidad, la prevención del mantenimiento, la mantención, el entrenamiento o el mantenimiento relacionado con las áreas soporte, la polivalencia y el desarrollo de habilidades y todo lo relacionado con seguridad y entorno HSEC en relación, ¿cierto?, a estos 8 pilares y su relación con lo que es la confiabilidad operacional y la integridad operacional. Nos vemos en la tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, Martín.